Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta semana la idea es que ustedes trabajen el concepto de sucesiones, que avancen un poco con la lectura de la bibliografía y bueno, les grabo este video como para darle algunas indicaciones, sobre todo por algunas cuestiones de la anotación de la bibliografía y algunas aclaraciones del vocabulario que utiliza, ¿sí? Bueno, primero que nada, acá tenemos en la página 49 la definición de sucesión y los símbolos que va a utilizar esta bibliografía para una sucesión, ¿no? Utiliza el paréntesis angular si se van mencionando los primeros términos de la sucesión con puntos suspensivos. Bueno, es una forma de denotar la sucesión. Otra es mediante el término general, aclarando que n pertenece a los naturales, o directamente el término general. Utiliza también los paréntesis angulares. Bueno, dice que la sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales, es decir, hace corresponder a un punto de hace corresponder un punto de S sub n a cada entero positivo n natural. Es decir, para hacerla un poco más simple, una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales y cuyo codominio es el conjunto de los números reales. Es decir, las imágenes son algunos números reales. La imagen S sub n se llama enésimo término de la sucesión. Bueno, eso ya lo habíamos aclarado. Acá les aparece entonces, en la página 50, algunos ejemplos de sucesiones, como por ejemplo la sucesión de los números impares, esta sucesión de fracciones con numerador 1, que va alternando signo negativo, positivo, positivo, y el denominador son las potencias de 2. Y otra sucesión como ejemplo también nos propone que alterna unos y ceros. Y bueno, nos muestra también la fórmula que pueden generar, obviamente dándole valores a n, genera todos los términos de la sucesión. Nos dice que la sucesión está acotada si su dominio de valores, y acá escribe entre llaves, S sub n, con n pertenece a los naturales, es un conjunto acotado. El dominio, llama dominio de valores al conjunto de imágenes de la sucesión, ¿no? Fíjense que cambia la notación, acá utiliza el paréntesis angular y acá utiliza la llave. ¿Por qué? Porque acá está el paréntesis angular lo utiliza para sucesión, para el concepto sucesión, y sin embargo, el conjunto de imágenes no deja de ser un conjunto, por eso lleva llaves, ¿sí? Son conceptos matemáticos distintos, y por eso cambia la notación, obviamente. Bueno, entonces decimos, si su dominio de valores, es decir, el conjunto de las imágenes de la sucesión, es un conjunto acotado, decimos que la sucesión es acotada. Podemos ver entonces en la primera que el conjunto de los del dominio de valor, perdón, el dominio de valores, es decir, el conjunto de imágenes de la sucesión 1, 3, 5, 7, 9, sucesivamente, es un conjunto que no está acotado, no tiene cota superior, porque los números impares van siendo cada vez mayores y no tienden a una constante, por lo tanto, no está acotado. Lo contrario ocurre con el dominio de valores de la sucesión T sub n, que si bien alternando el signo pareciera que sería difícil que, que la sucesión pueda acotarse, pero fíjense que acá no tengo ningún problema, porque como tiende a cero la sucesión, no, los términos de sucesión, ninguno es menor que menos un medio, y ningún otro es mayor a un cuarto. Entonces, la sucesión está, perdón, el dominio de valores de la sucesión está acotado entre esos dos valores, entre menos un medio y un cuarto van a estar todos los valores de la sucesión. Por lo tanto, esa sucesión sí está acotada porque justamente ese conjunto es un conjunto acotado. Bueno, y lo mismo ocurre con el conjunto del dominio de valores de la sucesión U sub n, porque solamente son el conjunto 1 y 0, así que está acotado también ese conjunto. Bueno, acá les aclara lo que les decía hoy recién, hace un ratito, ¿no? El uso de la notación, ¿sí? Una cosa es la sucesión y otra cosa es el conjunto de imágenes de la sucesión. Por eso es que cambia la notación. Bueno, luego tenemos un apartado sobre convergencia de la sucesión. Supongo que
porque son temas de análisis matemático que han estudiado convergencia de sucesiones en análisis matemático. Simplemente decimos que una sucesión converge si el límite único es finito, existe y es finito, ¿no? Entonces, bueno, acá da esa definición, esa idea, el límite único es B, pero bueno, nosotros lo vamos a analizar, vamos a analizar también la convergencia, pero desde el punto de vista de los conjuntos topológicos, ¿no? Bueno, acá tenemos la definición, si para todo epsilon mayor que 0, existe un entero positivo n sub 0, tal que si n es mayor que n sub 0, implica que el módulo de a sub n menos b es menor que ese epsilon. La idea de esta parte, es que la sucesión va a converger si todo conjunto abierto, si yo genero un conjunto abierto que contiene a ese valor al cual converge la sucesión, entonces lo que vamos a observar es que sí o sí cualquier conjunto abierto contiene a la mayor parte de la sucesión. Es decir, pueden quedar afuera algunos elementos de la sucesión, pero tiene que ser sí o sí una cantidad finita. Fíjense acá a partir de los siguientes ejemplos, ¿no? Primero tenemos la sucesión constante, A0, 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 bueno, como por ejemplo 1, 1, o menos 3, menos 3, menos 3, la sucesión constante. Si yo genero un entorno alrededor del 1, por ejemplo, me quedan contenidos todos los elementos de la sucesión. Por lo tanto, podemos asegurar que la sucesión converge a 1. Por ejemplo, en esta sucesión, 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, o 1, 0, cualquier intervalo que yo pueda abrir alrededor de 0, que contenga 0, contiene la mayor parte de la sucesión. Por ejemplo, si yo tomo la primera, y tomo el 0 como el valor al cual converge la sucesión, ¿está bien? Y genero un abierto ahí, entonces, supongamos que le dé hasta el 1 octavo, y que estos 4 elementos me queden fuera. Bueno, la mayor parte de la sucesión va a estar adentro del abierto. Solamente estos 4 elementos me van a quedar afuera, entonces, como dice la definición que estaba un poquito más arriba, esta, ¿sí? Todo conjunto abierto que contiene a B, contiene a casi todos, excepto un número finito, de los términos de la sucesión. Bueno, por ejemplo, a casi todos los términos de la sucesión, bueno, acá tenemos el ejemplo 3, sea la sucesión 1 medio, 1 cuarto, 3 cuartos, 1 octavo, 7 octavos, 1 dieciseavo, 15 dieciseavo. La idea de esta sucesión es, comienza con 1 medio, después va 1 cuarto, 3 cuartos, 1 octavo, 7 octavos, 1 sexto, 15 sextos, y así sucesivamente va aumentando, va aproximándose para los n pares, va aproximándose al 1, y para los impares se va aproximando al 0. Por lo tanto, no tiene límite único la sucesión y no converge. Podemos darnos cuenta que si yo genero un abierto alrededor de 0, no me van a quedar la mayoría, no va a quedar contenido la mayor parte de los elementos de la sucesión. Es decir, o expresado en la otra forma, los elementos que me quedan fuera de ese abierto, que no pertenecen al abierto, no son una cantidad finita. ¿Por qué? Porque también, aproximándose a 1, tengo una cantidad infinita de elementos. Y lo mismo si yo lo genero alrededor de 1. Bueno, una aclaración importante, nosotros no vamos a calcular convergencia porque no tiene ningún sentido hacer este análisis pudiendo determinarlo exclusivamente por el límite. Es decir, la forma más práctica que yo puedo determinar la convergencia de una sucesión es calculando el límite. Pero la idea de esta parte es ver que podemos, a partir de los conceptos de abierto que vimos la clase pasada, podemos analizar también la característica de convergencia o si una sucesión es o no convergente. Bueno, y por último, lo que quiero que lean es este apartado de subsucesiones. ¿Sí? La idea es que dentro de una sucesión se pueden generar subsucesiones, es decir, sucesiones tomando algunos de los términos de la sucesión bajo cierta regularidad, ¿no? Acá tienen la definición específica, pero
Fíjense, tenemos la sucesión 1, 1/2, 1/3, 1/4. Si yo voy tomando, acá es la sucesión, son todas fracciones con numerador 1 y denominador los números naturales, ¿no? Si yo voy tomando las potencias de 2, como hace acá al principio, entonces voy a tener una subsucesión de A sub n. Nos propone acá otra posible subsucesión y nos damos cuenta que no puede ser porque ya no se respeta el orden de la sucesión original. Entonces no puede ser subsucesión de la primera. Y por último nos remite al ejemplo que habíamos analizado recién, el que estaba acá abajo, a esta sucesión del ejemplo 6,3, ¿sí? Nos dice que, bueno, obviamente, si yo tomo, por ejemplo, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, y así sucesivamente, es decir, solamente esos valores de la sucesión, entonces vamos a tener otra sucesión que va a ser subsucesión de la original, ¿no? Y nos aclara una característica, que la sucesión que vimos recién, la que estaba acá abajo, nosotros vimos que no era convergente porque para los pares tendía a un valor y para los impares a otro. Sin embargo, una de las subsucesiones que mencioné recién podría ser convergente. Por ejemplo, esta, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 converge a 0. Y si tomo la otra, la de los otros términos, la de los impares, 1/2, 3/4, 7/8, 15, converge a 1. Por lo tanto, que una sucesión sea o no convergente no tiene nada que ver con que una subsucesión sea o no convergente. Y muestra también el caso de la sucesión, la que vimos al principio, la de los números impares, que no hay posibilidad de encontrar una subsucesión en ella que sea convergente, y asimismo ella tampoco lo era. Bueno, eso es todo para leer en estos días. La semana que viene vamos a meternos específicamente con un tipo de sucesión específica que es la sucesión de Cauchy. Así que por ahora nos vamos a quedar ahí. Les pido que lean esa parte que les fui indicando y cualquier cosa me pueden ir escribiendo. Nos vemos.